acuerdo. Hoy no son palabras del Señor, pero el Señor bendice y yo te digo, iglesia, Dios te bendiga toda la vida. Y puede decir amén. Amén, yo lo digo amén, aunque yo lo diga, me digo para mí amén. Y bueno, una vez más acá estamos y le doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo. Estoy aquí en la Perdón Amistad de Vallarta, pero igual el domingo estoy en otro lugar y le seguiré dando gracias a Dios por usarme en la manera que Él tenía preparado para mi vida. Y antes de iniciar me gustaría que hiciéramos una pequeña oración, pidiéndole al Señor que estemos hoy prestos a oír lo que Él tiene preparado para nosotros. Señor, estamos aquí reunidos, tu pueblo, mis hermanos, tus hijos, tu iglesia, acudiendo a un llamado. Hoy venimos a escucharte, Señor, porque queremos conocerte más de lo que ya conocemos. Queremos entenderte más, cada día más, Señor. Queremos andar en tus caminos y no en los nuestros. Queremos tener tus pensamientos y no nuestros pensamientos. Mira que caminar contigo es la aventura más maravillosa que podamos tener, y amarte es la pasión más grande que pueda existir en nuestra vida. Úsame, Señor, y permíteme ser entendido. Abre corazones y mentes y sea tu Espíritu, Señor, que esté aquí hoy en medio de nosotros. Y en el nombre de Jesús, todos la iglesia junto conmigo le decimos amén. Hace algunos días vi y escuché un reportaje acerca de los países de América que viven con menos felicidad. Y entre esos está México. Y da la razón. Somos el tercer país de América que no tenemos, que vivimos sin ser felices, atrasito de Brasil. Y yo escuchando, viendo y diciéndome para mí, estos cuates que están diciendo, nunca se han detenido a leer la Biblia o no saben lo que Dios nos dice ahí en a través del apóstol Pablo en una de sus cartas. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, ahí en el capítulo 4, versículo 11, cuando dice, y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Así dice, cualquiera que sea mi situación. Entonces, el país de México, y sobre todo nosotros los cristianos, tenemos que ser felices. Si oímos y entendemos lo que aquí Dios nos dice a través del apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, he aprendido a ser feliz cualesquiera sea mi situación. Aunque ese no es el tema, pero Pablo, que la estaba pasando pero muy mal en la cárcel, mal comido, maltrato, aún así él era feliz y nos deja ese mensaje. Entonces, México no tiene por qué ser triste o por qué vivir así. Nosotros no, al menos nosotros los creyentes no, porque hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y prediqué de ello en Manzanillo, de cómo ser feliz, ¿sí? Y les dije que para alcanzar la felicidad y la paz que Dios desea derramar sobre nosotros, que Dios desea entregarnos, tenemos que fortalecer nuestra fe, como la fe de Pablo. Y durante esa predicación también les dije que no podemos permitir que las circunstancias que nos rodean, ¿sí?, nos separen o esas circunstancias formen
una barrera entre nosotros y Dios. Y la razón principal por la que no podemos permitir esto es porque en sí el hombre es nada. Es decir, el hombre separado de Dios, yo creo que nunca va a poder alcanzar la felicidad ni alcanzar las bendiciones que Dios desea derramar sobre nuestra vida. Y leí, no recuerdo dónde, pero lo leí, cuando Rockefeller escribió o dijo, ¿sí? He ganado muchos millones de dólares, muchísimos millones de dólares, pero nunca he alcanzado la felicidad. Ay, nunca he alcanzado la felicidad. En la predicación del día de hoy, de esta noche, ¿sí?, deseo que juntos exploremos más de cerca uno de los puntos principales acerca del fortalecimiento de nuestra fe. Y deseo enfocar este tema en esta dirección porque la gran realidad es que muchos de nosotros, en muchas ocasiones, ¿sí?, con frecuencia oímos y oímos y oímos la palabra de Dios, predicaciones bíblicas, pero no siempre estamos dispuestos a hacer lo que se nos dice que hagamos, sino que escogemos lo que mejor entendemos es lo mejor. Hacemos lo que estimamos que es mejor. Pero el problema es que el ser humano, incluyendo a los creyentes, ¿sí?, a varios creyentes, nos equivocamos. Y muy frecuentemente nos equivocamos en las decisiones que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque no escuchamos bien la palabra de Dios. No la escuchamos bien. Pero déjeme decirle algo, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Como todo cristiano lo sabe, la palabra de Dios, la Biblia, es la espada. La Biblia es nuestra arma eficaz, eficaz e indispensable que nosotros necesitamos para combatir los embates del enemigo, cualesquiera que sea. El enemigo me refiero a circunstancias, ¿sí? La Biblia es nuestra espada, ¿sí? Así que hoy vamos a determinar, fíjese, hoy vamos a determinar qué bien escuchamos lo que Dios nos advierte y nos dice. Qué bien nosotros escuchamos lo que Dios nos dice y nos advierte. Vamos a utilizar entonces la espada para combatir al enemigo. Y de ahí, en Marcos, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 23. Lo hemos escuchado de diferentes pastores. Yo lo he escuchado que el pastor Saulito nos dice de esto, ¿sí? Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y mire usted, así que como que está bien fácil entender. ¿Está bien? Sí. ¿Que tiene oídos? Pues sí, tenemos oídos para oír, ¿sí? Miren, durante el ministerio de aquí en la tierra de Jesús, con frecuencia Él concluía sus enseñanzas utilizando o diciendo esta frase: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo dijo, fíjese, en varias partes, tan solo busqué tres, encontré tres, pero hay mucho más. Lo que dice ahí con respecto a Juan el Bautista, ahí en Mateo 11:15, por favor, mire. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dice, ya vimos el anterior, Marcos 4:23. Ahora, con relación a Juan el Bautista se refiere aquí, ¿sí? El que tiene oídos para oír, que oiga. Bien. Con respecto a la parábola del sembrador, en Mateo 13, versículo 9. Mire, nuevamente, el Señor terminaba sus enseñanzas, terminaba sus prédicas, sus mensajes,
utilizando esta frase. Y hay una razón muy importante por cual el Señor utilizaba esta frase. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, con respecto a la explicación en la parábola de la cizaña, en Mateo 13:43, nuevamente, fíjese. Mateo 13:43. Creo que ahí está. Entonces los justos resplandecerán como el que tiene oídos para oír, que oiga. Nuevamente, ¿sí? Y en sus cartas a las 7 iglesias de Asia, Jesús también concluye con lo mismo, diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, ¿sí? La realidad es que la manera de concluir, de terminar estas enseñanzas y mensajes del Señor puede ser encontrada en numerosas partes de la Biblia. Pero ahora nosotros debemos de preguntarnos esto, hermanos, hermanas, iglesia. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? ¿Por qué Él, al finalizar sus mensajes, sus enseñanzas, utilizaba esta frase? Lo que el Señor nos quiere decir con esto, al concluir Él sus enseñanzas con esta frase, es que lo que se ha dicho es de suma importancia. Si no, haz tantito así. Cuando tú le quieres decir algo a tu hijo o a un subordinado, a tu esposa, a tu esposo, a alguien así, terminas diciéndole: ¿me oíste bien? ¿Me oíste bien? ¿Por qué nosotros enfatizamos en esa palabra al final de que le decimos: haz esto, y va al banco y ve para allá? ¿Me oíste bien? Porque para nosotros los que le dijimos esto es de suma importancia. Para el Señor utilizar esta frase que usaba en sus enseñanzas, es que Él les quería decir a los oyentes que eso que están escuchando es de suma importancia. El que tiene oídos, que oiga. Para ponerlo en términos modernos, esta frase frecuentemente usada por el Señor es igual a decir: ¿entendiste bien lo que he dicho? En otras palabras, Él trata de asesorarnos de lo que se ha dicho fue correctamente entendido y que las instrucciones que hemos recibido serán seguidas correctamente, serán hechas correctamente. Así que al escuchar nosotros esta frase, ¿sí?, tenemos que saber que lo que se nos está diciendo es de mucha importancia. Así. Por eso el Señor utilizaba esta frase. Por lo que Él decía, lo que Él hablaba a los oyentes era de mucha importancia. Y algo interesante anotar acerca de esta frase es que nos demuestra que el mismo Señor Jesucristo a menudo experimentaba lo que hoy se experimenta en las iglesias, hoy en día. ¿Qué problema era ese que experimentaba el Señor y que hoy en algunas iglesias, no quiero hablar que la de nosotros también, ¿sí?, muchas personas no quieren escuchar o no escuchan lo suficiente para entender? Y es por eso que tenemos que examinarnos y preguntarnos: ¿qué también escuchamos nosotros? Yo sé que todos oímos, todos me están oyendo, ¿sí? Pero ¿qué también escuchamos? Y vamos a examinar algunos tipos de oyentes y nosotros clasificarnos, nosotros decir: yo pertenezco a este grupo, a ver en qué categoría nosotros pertenecemos. Y no voy a hablar de todos, voy a hablar de 3 tipos de oyentes, ¿sí? De 3 tipos de oyentes, nada más, ¿sí? Dice, son los oyentes tardos, desanimados, agüitados, descorazonados, ¿sí? Como encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice el Señor aquí, dice:
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjese, por cuanto habéis hecho tardos para oír. El problema que existe en este tipo de oyentes es que, primero le quiero decir la palabra tardo. ¿Qué es la palabra tardo? Tardo quiere decir lento, quiere decir perezoso para poder entender o para poder comprender. Así, perezoso mentalmente para poder entender. Porque en ocasiones nosotros estamos aquí en la iglesia y estamos escuchando y el pastor aquí se deshace predicando y sin darse cuenta que él estuvo toda la mañana pensando en el mensaje y se esfuerza, y nosotros en ocasiones estamos ahí sentados y oímos, pero nuestra mente está allá por la luna de Valencia. Yo he tenido que regresar de la luna de Valencia varias veces, porque de repente me voy, y el pastor hable y hable, y estoy oyendo. ¿Pero qué escucho? Nada. ¿Cómo voy a obedecer? Y al final me dice, el que tenga oídos que oiga. Ay, pues sí oí, pero no escuché nada. ¿Por qué? Porque mi mente estaba en otro lugar, allá, lejos, en la luna de Valencia. Y el problema aquí no está en el que enseña. El problema no está en lo que se enseña. El problema no está en lo que aquí se presenta. El problema está en los que estamos ahí sentaditos. El problema está ahí, en los oyentes, ¿sí? Y esto es algo que el Señor explicó claramente cuando dijo ahí en una parábola, en las parábolas, en Mateo capítulo 13, versículo 13. Fíjese. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden lo que les estoy diciendo. Y me ha sucedido, No creas que porque soy pastor y porque predico en ocasiones no me he disparado de aquí hacia otro lado. Lo he hecho y me arrepiento de eso. Entonces, en ese momento pertenezco yo a este grupo que estoy oyendo, pero no entiendo nada. ¿Por qué? Porque mi mente está en otro lado. Ahora, pregunta, ¿por qué existen algunos creyentes en esta categoría? La razón principal por la que vemos esto acontecer es porque existe un gran número de creyentes desanimados, descorazonados, y la razón principal es por la falta de fe. O falta de confianza absoluta en el Señor. La falta de fe es lo que evita que nosotros podamos correctamente entender lo que Dios nos está diciendo. Y se dicen bonitas cosas de aquí para allá, pero la falta de fe evita que nosotros entendamos lo que el pastor o el ministro o el orador esté diciendo para allá. ¿No tienes fe? No tienes fe. Quizás vengas a la iglesia por compromiso a veces. O quizás vengas nada más a dejar tu diezmo, y qué bueno, Dios te bendiga, si así lo haces. La falta de fe es lo que evita que podamos correctamente entender la verdad de Dios. La falta de fe es la que evita que podamos desprendernos o de una vez dejar el pecado y que recibamos las bendiciones que Dios desea derramar sobre nuestra vida. La falta de fe. Y vas a entender más adelante por qué. Entonces, ahorita te digo a este grupo, ¿sabes qué? Lo que necesitamos hacer es fortalecer nuestra fe. Cuando tú vengas a la iglesia, ¿sí? Y a presentarte aquí, quien esté predicando, si tú no pones atención a lo que se está diciendo aquí, entonces déjame decirte que eres un lerdo para entender. Es lerdos para oír. Esto es, así dice la Biblia, que eres lento y perezoso para poder entender y comprender lo que de aquí se está diciendo. Es lo que dijo el Señor Jesús. Yo nada más lo estoy repitiendo y te estoy compartiendo.
El segundo tipo de oyentes que existe es el que escucha con un oído anheloso. O sea, con un deseo vehemente de conseguir alguna cosa. Fíjese bien cómo Pablo lo describe aquí en la segunda epístola, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, fíjese, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es otro tipo de otra categoría, otro tipo de oyentes. Y las palabras clave aquí que nos ayudan a entender bien lo que Pablo, o el Señor nos está diciendo a través de Pablo, ¿sí? Es que dice, teniendo comezón de oír. Teniendo, a ver, ¿le ponemos a hija, por favor? Teniendo, ponle así, ¿me entendiste? Teniendo comezón de oír. ¿Qué significa? O sea, halagar el oído. No que no le hagas así, no. Lo que quiere decir el Señor es halagar el oído. O sea que yo quiero nada más escuchar a Alejandra y no a otra persona. ¿Por qué? Porque lo que dice Alejandra me halaga. Oh. ¿No? ¿Estoy mal? ¿Estoy muy mal? ¿Qué tipo de oyente es este? Este tipo de oyente solo busca escuchar lo agradable, lo agradable. Y lamentablemente existe un número, pequeño, grande, no lo sé, ¿sí?, de cristianos que a diario se unen o muy seguido se unen a este grupo. Pero es que, ¿por qué? Porque la verdad de Dios en ocasiones no nos es agradable. En ocasiones no es agradable. Debería de serlo, pero sin embargo, no lo es, ¿sí? Es más, yo diría que algunas predicaciones y estudios bíblicos, ¿sí?, basados en la sana doctrina, no agradan a las personas. No agradan a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a decir esto? ¿Sí? Porque las predicaciones y estudios bíblicos basados en la sana doctrina, en todo momento nos llaman al arrepentimiento y a seguir la palabra de Dios. En otras palabras, las predicaciones y estudios bíblicos basados en una sana doctrina, ¿sí?, llaman siempre a separarnos del mundo y a cambiar nuestra vida por completo, cosa que nosotros no queremos en ocasiones oír. No queremos oír. Y existen que no están dispuestos a cambiar su manera de vivir, ¿sí? Viene la predicación o estudio bíblico fuerte. Yo lo he experimentado, O sea, no siempre estoy de este lado. Ustedes me han dicho, me han visto cuando estoy aquí en Vallarta. Yo vengo y me siento ahí, porque yo escucho la palabra. Me gusta escuchar la palabra. Quien predique. No pregunto quién. No quiero mentir que antes no lo hacía. Sí, de verdad. ¿Quién va a predicar? Obispo, vámonos. Fulano, híjole, titubeaba, patinaba. Y bueno, ahí venía, sin fe. Pertenecía al grupo anterior. No comprendía. Ahí me salí, no entendí nada. Pues ¿cómo vas a entender si no tienes fe? ¿Cómo vas a entender si tu mente está en la luna de Valencia? Que estás oyendo, pero ¿qué entendiste? Nada. Pues no estabas aquí. Físicamente sí, pero no estabas aquí. ¿Qué vas a entender de lo que te dice Dios? O cuando la predicación es muy fuerte, ¿sí?, en ocasiones, sientes que te hablaron a ti, no, y te molestas, te ofendes, no entiendes, etcétera.
¿qué haces? ¿Qué se hace entonces? Se convierten en unos saltamontes. ¿Sí? Y parte de su vida se la pasan brincando de lugar en lugar, tratando de encontrar a un ministro, a un pastor, a un orador, que predique o que diga cosas que agradan a tus oídos. Porque aquí en Perdón y Amistad me hablaron muy fuerte y me ofenden. Oh. Y pues todos somos así. Todos estudiamos en la misma escuela. Todos los que yo conozco que predican, todos pasamos por la misma escuela. Entonces todos usamos la palabra de Dios, que en ocasiones no es nada agradable. Debería de serlo, porque toda la palabra de Dios es para nuestro beneficio. Pero resulta que no es agradable, que tienes que hacer esto, y que tienes que congregarte, y que esto, y cosas a veces, y dices, ay, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Pudiendo hacer otra cosa, menos aquí, y bueno. Se pasan buscando un lugar donde puedan oír lo que les agrade a sus oídos, sin importarles si es la palabra de Dios o si es algo inventado por el hombre. Ellos lo que tratan, este grupo, me refiero a este grupo, ¿sí? Nada más para que lo sepan, porque está escrito ahí. No le estoy predicando a ellos, yo le estoy predicando a otro grupo que ahorita vamos a hablar de ellos. En otras palabras, prefieren escuchar lo bonito y las fábulas que escuchar la verdad de Dios, aunque sea fuerte y dura. Y fuerte y dura. Porque como te repito, la palabra de Dios, la verdad de Dios siempre nos está llamando al arrepentimiento. La verdad de Dios, la palabra de Dios siempre nos está llevando a hacer un cambio rotundo de 360 grados en nuestra vida, cosa que en ocasiones no estamos dispuestos a hacer, porque todavía por ahí existen algunas cositas que no, mejor no. En cambio en otros lugares a lo mejor te dicen, pues puedes hacer esto y esto, aquí me conviene, aquí sí estoy feliz, aquí yo soy de aquí, ay, me tardé en buscar este lugar. No, pero tu lugar es en Perdón y Amistad. Quiero que sepas que tu lugar es aquí en Perdón y Amistad, ¿sí? Dile a la persona que está a tu lado, busca la verdad de Dios. Dile, sí, dile, con toda confianza, busca la verdad de Dios. El tercer tipo de oyente que existe son aquellos que escuchan con un corazón dispuesto. O sea, a los que les estoy predicando en esta noche. Amén. ¿Qué, hermano? Le felicito porque dijo amén. Yo sé que está de acuerdo, usted es de este grupo. Fíjese, Jesús nos habla de ello en Lucas capítulo 8, versículo 15. Fíjese, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra oída, la hacen suya y la ponen en práctica. Eso es el grupo en el cual nosotros, Iglesia Perdón y Amistad, debemos de buscar ser. Ese es el grupo que nosotros debemos de buscar ser, ¿sí? Y digo esto porque estas personas son las que escuchan y entienden la palabra de Dios, ¿sí? Personas que escuchan las predicaciones y estudios bíblicos con un corazón dispuesto a entender la voluntad de Dios en su vida. Personas con un corazón dispuesto a recibir, fíjate, con un corazón dispuesto a recibir las bendiciones que Dios desea derramar en nuestra vida. Es por ello que te digo que cuando vengas a la iglesia, siempre ven, sin preguntar quién predica, y con un corazón dispuesto a recibir
y a oír para recibir y entender la voluntad de Dios en tu vida. Dispuesto a recibir, pero a entender lo que Dios dice de tu vida. Porque si vienes tú predispuesto mentalmente de que ojalá y venga esto, ojalá y esto, o que traigas cosas en tu cabeza, mira, qué bueno que vienes, pero nada más vas a oír y vas a escuchar muy poco y entender menos de lo que de aquí sale para allá. Yo no sé los demás pastores, pero sé que todos los pastores que aquí se paran, o los ministros, oradores, tienen que hacer un esfuerzo de ponerse a estudiar para poder dar el mensaje. Y saben, cuando la gente sale igual o peor de como entró, uno como pastor se siente mal. Por ello el Señor Jesucristo decía al final de sus enseñanzas: y el que tiene oídos, que oiga. ¿Me oyeron? ¿Me están oyendo? Miren, la realidad de todo es que para recibir las bendiciones que Dios desea derramar en nuestra vida, tenemos que no solamente oír, no basta, sino tenemos que escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Tenemos que escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto para que la palabra de Dios logre penetrar y obre en nosotros. Con un corazón dispuesto a escuchar la verdad de Dios y la palabra de Dios, con un corazón así abierto, dispuesto, ¿sí? Para que la palabra de Dios penetre y empiece a obrar en nosotros. Cuando iniciamos el servicio, muchos pastores, por ejemplo, el pastor Saúl, dice él, abre corazones. Que el Espíritu de Dios abra corazones y mentes. Fíjese por qué. ¿Por qué razón? Porque con un corazón dispuesto a escuchar y a entender la palabra de Dios, la palabra de Dios entonces va a penetrar. Y mira, estoy seguro que tú has experimentado esto. Hay ocasiones en que tú te vas de aquí así: Dios, me hablaste, que Dios te habló verdaderamente. Dices, ahora sí me habló Dios. No, ahora sí pusiste atención. ¿Sí? Hoy sí abriste tu corazón. Porque cuando te vas a decir, no le entendí nada, pues ¿cómo le vas a entender si estabas allá en el malecón? Ya no en la Luna de Valencia, para que no te vayas tan lejos, tan solo fuera de aquí. ¿Ah? Nuestra fe viene a través de la palabra de Dios. Ya lo sabemos. Fíjate cómo acomodamos esto, lo que te estoy diciendo. La fe viene por el oír. Pero sin entender, yo no creo que crezca tu fe. Sí viene por el oír y el oír. Fíjate, como dice ahí en Romanos 1:17. Nuestra fe viene a través de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dice en Romanos 1:17? Porque del Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Una de las razones por la que nuestra fe en muchas ocasiones no está en el nivel en el que debería de estar es que no escuchamos debidamente. Sí, efectivamente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero como te repito, si tú únicamente oyes pero no entiendes nada, ¿cómo va a crecer tu fe?
si no entendiste nada, porque, y no es el problema del predicador, no es el problema del mensaje o de lo que aquí sale para allá, el problema somos nosotros los que estamos ahí sentados, que estamos nada más oyendo, sí, pero no entendemos nada, tu fe queda igual, tu fe entonces no está en el nivel que debería de estar. Vamos, hemos escuchado tanta palabra de aquí, buenísima palabra, aquí sobre todo, sobre todo todos, y los que salimos egresados de esa escuela, que el director era el obispo Saúl, ¿sí? Escuchamos, eran unos mensajes tremendos, era para que nosotros, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y habíamos escuchado, entonces ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde están? ¿Cuál fe? ¿En qué nivel está la fe? ¿Por qué? Porque no escuchamos debidamente y a consecuencia nos falta o se nos debilita la fe. Y cuando eso sucede, perdemos las bendiciones que Él desea derramar sobre nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios debidamente, correctamente, ¿sí? Es de suma importancia para poder dar nosotros buenos frutos. En la parábola del sembrador, en el capítulo 8 de Lucas, versículo 15. Lucas 8:15, fíjese. Escuchar debidamente, otra vez le digo, iglesia, escuchar debidamente, correctamente y entender el mensaje es de suma importancia para dar buenos frutos, ¿sí? Mira lo que dice aquí en la parábola del sembrador. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Les estoy predicando a este grupo, a esta categoría, Perdone amistad, les estoy predicando a ustedes que están en esta categoría. Ya los califiqué. Desde que antes que entré, no, yo le voy a predicar en esta categoría, en este grupo. Retienen la palabra oída. Entonces, cuando tú retienes la palabra oída, escúchame, ¿cómo sales de aquí cuando tú retienes la palabra? Sales transformado. Algo sucede aquí en tu vida, algo sucede cuando tú retienes la palabra. Algo hermoso dentro de ti se empieza a mover y empiezas a dejar de hacer aquello que hacías por ahí y empiezas a hacer lo que la palabra te está diciendo. Empiezas a hacer y a poner en práctica la verdad de Dios. La Biblia nos dice aquí que la única buena tierra son aquellos que oyen la palabra de Dios con un corazón bueno, ¿sí? Esto es porque el fruto viene del entendimiento de la gracia de Dios. Prediqué la vez anterior de esto, algo parecido. El fruto viene del entendimiento de la gracia de Dios. Solamente oyendo con un corazón bueno podemos entender verdaderamente lo que es la gracia de Dios. Solamente con un corazón bueno podemos dar frutos para su gloria. Solamente con un corazón bueno. ¿Cómo quieres dar frutos? ¿Cómo queremos dar frutos? Si al llegar aquí ya vienes con tu corazón cerrado. Y por más que te dicen, Señor, que el Espíritu abra mentes y abra corazones, ¡bah! Tú le pones 3 candados más todavía. Y de esos nuevos que hay, que ni con cizaña los abres. Pero la espada que es de 2 filos, esta sí abre. Así que aunque tú vengas aquí con 3 candados, la palabra que de aquí se suelta, corta ese y abre tu corazón para que tú salgas transformado, para que tú salgas cambiado, para que tú puedas dar frutos para su gloria. ¿Por qué? Porque traías un corazón bueno y ese corazón bueno te hace entender lo que la palabra de Dios aquí se dice, lo que la palabra de Dios se explica. ¿Pero qué sucede? En ocasiones
Fíjate, en ocasiones nuestro orgullo, la envidia, los celos y tantas otras fallas por ahí, ¿sí? Evita que nuestro corazón sea tierra fértil. Es decir, no escuchamos lo que el Señor nos dice. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, que no estamos haciendo nada mal, así que no tenemos por qué cambiar en nada en lo absoluto. No, yo estoy bien. De veras estás bien. Por algo vienes a la iglesia, para aprender más del Señor, ¿sí? Y esto es algo que sucede porque con frecuencia las malas experiencias, las circunstancias, las situaciones que nos rodean, situaciones que surgen en nuestro diario vivir, endurecen, escúchame, nuestro corazón. Pero al igual que los predicadores tratan de ser entendidos, que los predicadores que aquí se paran, los oradores que aquí se paran, se esfuerzan y tratan de ser entendidos. Ok, de aquí para allá. Ahora, de allá para acá tiene que también haber un esfuerzo para que ustedes entiendan el mensaje. Y el pastor se prepara. Pues ustedes nada más preparar su corazón. Ustedes, pero también hablo de nosotros, porque yo también me siento ahí. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón a la hora de venir a la iglesia, a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, quien sea que lo dé, quien sea que lo dé. Amén. Los oyentes tienen que oír con un corazón dispuesto a entender y a recibir y aceptar la convicción que Dios nos da. Y aceptar la convicción que Dios nos da. Mira, en muchas ocasiones he dicho y lo seguiré diciendo, Dios nos habla a todos. Si alguno de aquí, de la iglesia, de aquí, se atreve a decirme que Dios no le habla, yo tengo la respuesta. Y te voy a decir por qué no oyes. Dios nos habla a todos, ¿eh? Dice, pero es que pastor, yo no escucho la voz de Dios. Pues no es con voz audible. Y si no escuchas la voz de Dios, es porque en tu mente hay un escándalo, en tu mente egótica, hay tal escándalo, tanto escándalo, que no oyes la voz de Dios. En tu corazón egótico, ¿sí? Hay tanto ruido que te impide escuchar la voz de Dios. Y Dios habla a través de su palabra. Dios habla. Debes de creerlo. Dios habla a través de los pastores, a través de las predicaciones y estudios bíblicos. Dios está hablando. Yo no soy Dios, soy Gustavo Paulín, pero soy utilizado por Él para poder lanzar palabras, ¿sí?, que sirvan para tu vida, que te edifiquen, que te instruyan, que te hagan entender algo de lo que quizás en ocasiones nosotros no hagamos cuando venimos a la iglesia, que es poner atención, escuchar y entender la palabra, porque el Señor lo dijo muchas ocasiones, y el que tiene oídos que oiga. Dios nos habla a través de nuestros hermanos en la fe. Dios nos habla a través de nuestros hermanos en la fe. No, ¿a mí qué me va a enseñar Él? ¿Qué me va a decir Él? No sabes. No sabes que yo puedo ser ministrado por Pollo, por mi hermanito, por mi hermanita, por mi hermana. Dios nos habla a través de Isaac. Dios nos habla a través de la convicción que recibimos a diario. Dios nos habla a través de la convicción que recibimos a diario. ¿Cuál te digo? Mira. Tú sabes bien cuando debes de hacer lo correcto en cualquier decisión que debes de tomar en tu vida. ¿Sabes? La convicción te dice, la convicción te habla, sí. La convicción
que Dios nos lo da a diario. Esto no lo hagas porque esto está mal, porque esto Dios lo dice que no. Te está hablando Dios. De aquí te está hablando Dios. Esto haz lo correcto porque es lo que Dios te ha enseñado a través de los pastores. Hay una convicción. Entonces no me puedes decir a mí que Dios no te habla. Que no lo escuches es otra cosa. Es muy diferente. Pero Dios nos habla en cualquier momento de tu vida. Dios te está hablando. En cualquier momento. Pero para poder escuchar la voz de Dios, nuestro corazón tiene que ser tierra fértil. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a escuchar y asimilar lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. Tenemos que escuchar con fe. Por eso te digo que al venir a la iglesia tienes que traer ese corazón abierto y tener esa fe que lo que vas a escuchar aquí te va a beneficiar, te va a ayudar, te va a hacer transformar, te va a hacer cambiar y te va a hacer que tú produzcas un fruto para su gloria. Un fruto para su gloria. Que lo que estamos recibiendo es un mensaje muy personal que Dios nos da. Y fíjate bien, el mensaje de hoy, de que te estoy compartiendo hoy, lo único es que te estoy diciendo es que cada que vengas a la iglesia, pongas atención a lo que aquí se dice. Es lo que estoy diciendo. Y que en qué grupo de oyentes tú te calificas, tú solo. ¿A qué grupo perteneces? Sin que te molestes, sin que nada. Si eres al primero, pues sacúdete. A eso viniste a la iglesia. Si eres del segundo, pues también sacúdete. Y si eres de este tercero, pues Dios te bendiga y gloria a Dios. Y gloria a Dios por eso. Amén. Tenemos la obligación de hacer que nuestra fe crezca. ¿Y cómo crece la fe, iglesia? Lo sabemos. ¿Cómo crece la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero como fieles cristianos no nada más es oír, sino realmente escuchar y entender el mensaje, entender lo que se está hablando. Esa es la manera en que nuestra fe va a crecer y va a crecer. Y no lo vas a poder impedir, va a crecer tu fe. Y esa es una responsabilidad. Es un compromiso de cada cristiano, de cada fiel cristiano, ¿sí? Hacer crecer nuestra fe, ¿sí? La obligación es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor, aceptamos también un compromiso muy grande. En ocasiones yo recibo mensajes o me dicen algunos hermanos o otras personas así, cristianos, oye, fuimos a tal lugar y como 25 recibieron a Dios. Como 25. Y otros tantos más. Y así. Y yo saben que, miren, cualquiera puede hacer la confesión de fe, pero recibir a Dios hay mucha diferencia. Si estando aquí, si estando ya en la iglesia, en ocasiones fallamos. En ocasiones nuestra fe se debilita y que nosotros hicimos, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, hicimos un compromiso muy grande, así, grande. Entonces, yo creo que es hora, es el tiempo de que nosotros escuchemos las advertencias que Dios nos da. Yo creo que es tiempo de escuchar y entender verdaderamente cada vez que vengamos a la iglesia, escuchar la verdad de Dios. Aunque no te agrade, pero eso que no te agrada es lo que te va a hacer enderezar o cambiar tu manera de vivir. Es hora de que escuchemos la palabra de Dios
con un corazón bueno, dispuestos a entender, dispuestos a que la palabra de Dios penetre y anide ahí en tu corazón y pueda dar ese fruto para su gloria. Amén. ¿Qué tipo de... te voy a preguntar, iglesia, no me contestes, contéstate a ti. ¿Qué tipo de oyente eres tú? ¿Y qué tipo de oyente somos o eres tú? ¿Sí? Y nunca se te olvide que para ser bendecido tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. He escuchado esto. Es que a mí Dios no me bendice. ¿Por qué a mi hermano sí le bendice y a mí no? ¿Y por qué él sí, a mí Dios no me bendice? ¿Sabes qué? Con tristeza o lamentablemente te le puedo decir a esa persona, lo que pasa es que no has escuchado la palabra de Dios correctamente. No la has escuchado correctamente. ¿Cómo te va a bendecir Dios? ¿Cómo quieres que te bendiga Dios? ¿Cómo quieres que crezca tu fe si lo único que haces es, ok, oyes porque tenemos oídos, sí, pero ¿cómo va a crecer tu fe? Entendiendo la palabra de Dios, oír y entender la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar porque solo así es, esto empieza con un buen entendimiento. El escuchar que Jesús nos dice es esencial para nuestro beneficio. Escuchar lo que Dios nos dice, lo que Jesucristo nos dice, es esencial para nuestro beneficio espiritual. En muchos mensajes, antes de que yo fuera ordenado, en muchos mensajes que le ponía atención, mi vida fue cambiando poco a poco. En muchos mensajes que el obispo daba aquí, mi vida fue cambiando poco a poco. Y cuando fui ordenado, aún más puse interés en lo que, en lo que se dice en la iglesia que esté. Si no me toca compartir, me siento a escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír, ¿sí? Entender los mensajes que Dios quiere que entendamos para nuestro beneficio espiritual, para nuestra vida secular, para nuestra vida. Yo termino con esta pregunta. ¿Hemos escuchado lo que Él nos ha dicho? Y no me refiero a esta prédica de hoy, sino en todo lo anterior. ¿Has escuchado verdaderamente lo que Dios te ha dicho? Tú contéstate, a mí no. ¿Has escuchado verdaderamente lo que Dios te ha dicho? ¿Hemos tomado muy en serio las advertencias que Él nos da o nos dice? ¿Realmente crees en sus promesas o te las sabes de memoria nada más? ¿Realmente las crees? Mira, que si tú por fe creyeras las promesas que el Señor nos dice en su palabra, nuestra vida fuera otra. Nuestra vida fuera otra, ¿sí? Si tú me dices, es que yo no he escuchado, no he entendido esto, yo no escucho, no entiendo. Entonces déjame decirte, y escucha esto, lo que el Señor dice allí en Lucas 4:46. Fíjate, dice Lucas, con eso estoy terminando, iglesia. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Fíjate,
A ver el lenguaje actual, por favor, Doris. Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. ¿Quién va a ser suya esta palabra? Fíjese bien, ¿eh? ¿Quién va a ser suya esta palabra? Los que vienen a la iglesia con un corazón bueno, dispuesto, abierto, y que la palabra de Dios penetra, ¿sí? Entonces tú sales de aquí de la iglesia con esa palabra, entonces tú vas a hacer lo que Dios te ordena. Estas son las advertencias, estas son las promesas, entonces podrás recibir las bendiciones de Dios. Mientras tú no entiendas los mensajes que Dios tiene para tu vida, ¿sí? ¿Cómo vas a recibir las bendiciones que Dios quiere derramar sobre su pueblo? Porque no lo entiendes. No podemos nunca ignorar el mensaje, no podemos ignorar las advertencias, no podemos ignorar las promesas, ¿sí? No podemos permitir que el diablo o Satanás, ¿sí?, se cuele en nuestra vida y derrumbe lo que el Señor ha edificado en nuestra vida. Y con eso termino. Fíjese bien, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Con eso terminé y le damos un aplauso al Señor. ¿Amén? Y decir, bueno, ¿cuál es el mensaje de aquí del hermano Paulín? El que tiene oídos, que oiga. Ese es el mensaje. El que tiene oídos, que oiga. Si tú te llevas esto, vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Amén. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Y le damos gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido esta noche. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre, por mis hermanos que esta noche acudieron aquí, Señor. Gracias por usarme. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Sea tu Espíritu ahora, Señor, que sea Él quien les recuerde lo que escucharon el día 30 de mayo del 2013. Gracias, Señor, porque confío en que tu palabra se la llevarán mis hermanos y la harán suya, Señor, y pondrán en práctica lo que esta noche entendieron. Una vez más te doy gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy tantas gracias. Amén.